Muy buenas noches, espero que estén muy bien y que haya sido este momento un tiempo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Eh, Debo ser muy honesto, hoy quiero hablarles de muchas cosas y tuve que condensar todo lo que les quería hablar en un puro punto, porque si no sería demasiado. Así que espero que sea de bendición para ustedes este tiempo, lo que vamos a conversar. Espero que les pueda bendecir, edificar y por sobre todas las cosas podamos irnos con una visión, con un aliento, eh, con una perspectiva de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios ha preparado para nosotros. Eh, Les quiero hablar. Hay dos puntos que me trajeron a esta predicación, me crearon la expectativa para lo que les quiero hablar hoy. Y es que el miércoles, en el grupo Conexión de David y Camila, alcancé a escuchar, porque yo estaba detrás de cámara, que estaban hablando acerca de... Iván decía que sus amigos lo quieren mucho. Creo que hablaban como de ese tema, lo agarré así como al aire. Sí, no, si yo soy. Yo ando por las sombras ahí, yo soy como. Aparezco así de repente y sé lo que pasa. La gente no sabe que estoy ahí, pero siempre estoy ahí. Y escuché que hablaban de eso, de que como que el mundo nos odia. Claro, de que el mundo nos odia porque somos cristianos. Y él decía que él no, que a él las personas lo quieren mucho en su trabajo, en todas partes. Ya, eso fue un tema. Claro, él preguntaba entonces, ¿será que yo no estoy bien porque la gente no me odia? Pero ya, eso me dejó pensando. Y el otro día en mi trabajo, mi compañero, mi amigo, gran amigo Fernando, eh, llegó así desesperado y me dijo, bueno, él no me dice Miguel, pero yo voy a decir que me dice Miguel. Me dijo, oye, ¿supiste? Llegó el Mesías a Israel. Y yo quedé, ¿qué? ¿Qué estáis hablando? Dijo, es verdad, si hay una noticia, mira, hace 4 horas se publicó. Y la noticia era un poco extraña, ¿no? No le tomé mucho asunto yo, pero decía de que hay un hombre en Israel que lo reconocieron como el nuevo Mesías, una cosa así. Y que es un joven de no sé cuántos años, y que sabe la Torá, y que es descendiente de un rey, y no sé, miles de cosas que no quise seguirla escuchando porque no tenía ni tiempo. Y después, si no me equivoco, si yo mal no recuerdo, en esa misma semana la hermana Rocío también mencionó eso mismo. ¿Ya? Uniendo estas cosas, hoy día le pregunté a Fernando, de hecho se lo pregunté en el trabajo, le dije, Fernando, si tú fueras a una iglesia, ¿de qué te gustaría que hablaran? Y no me pudo responder, dijo que nunca ha habido una iglesia en su vida. Pero yo dije, ¿pero qué cosas serían interesantes para ti? Y dijo, no sé, del anticristo, me dijo. Entonces, en honor a Fernando, vamos a hablar del anticristo. ¿Por qué? Porque se lo quise preguntar a él. Porque nosotros los cristianos, claro, tenemos ideas, conceptos, pero las personas muchas veces no. O las personas tienen conceptos muy errados, muy equivocados, eh, muy incorrectos acerca de las cosas. Y eso pasa ¿por qué? Porque como decía en la predicación anterior, no leemos la Biblia. Así que hoy día vamos a leer un poco, vamos a hablar un poquito de esto y después vamos a concluir con lo que dijo Jesús al respecto. Entonces, la primera imagen que puse, si no me equivoco, era esa. Saludamos a todos quienes están conectados. Ahí todos dicen que es linda alabanza. Está conectado Marcelo, Catherine, Juan Luis Garrido. Les mandamos saludos a ellos. No, esa no era. Entonces, a ver. ¿Esa es la número 1? Tenían números. Ya no importa. Déjala nomás. Bueno, a lo largo de la historia, el término anticristo, primero que todo, ha sido un término controversial. Ese término en la Biblia está en Juan, en las cartas de Juan, en la segunda y la tercera, ¿cierto? Juan habla acerca del anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo, y que muchos anticristos se han infiltrado en la iglesia. No lo vamos a leer puntualmente, pero más o menos esa es la idea. Juan, cuando está escribiendo estas cartas, las está escribiendo casi al final de su vida, ya por el año 80 y tanto, 90 casi después de Cristo. Y efectivamente, como nos hablaba el pastor el otro día, si no me equivoco, él nos hablaba, no sé si en un devocional o en la predicación, no recuerdo bien, pero sé que lo habló,
Él hablaba del... Ah, no, en la clase. El otro día nos hablaba de eso. De las herejías que entraron en la iglesia, ¿cierto? Y que por eso está escrito ese texto, porque entraron herejías, entraron personas con otros pensamientos, con otras ideas, y diciendo que Jesús no había venido en carne, sino que Jesús era un espíritu, un ser inmaterial, que por eso era un ser divino que vino a la tierra. Y no es así. La palabra dice que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y Él vino a dar su vida por nosotros. A lo largo de la historia, como les digo, han habido muchos anticristos. La anterior, Claudita, por favor. Y, por ejemplo, en la historia se ha dicho que personas malas, personas que han sido perversas, han sido catalogados como anticristos. Por ejemplo, Calígula y Nerón en el Imperio Romano, ellos fueron catalogados por muchos como anticristos. Para los que no los conocen, Calígula era un loco, un hombre que literalmente enloqueció cuando era emperador y hizo cosas muy, muy, muy malas, muy nefastas. Mató a muchos cristianos, nombró senador a su caballo, a ese nivel de locura. O sea, estaba realmente loco y empobreció mucho al imperio. Empezó siendo un buen emperador, pero tuvo una fiebre que lo volvió loco y de ahí en adelante el imperio se despilfarró. Fue terrible. Nerón, por otra parte, un familiar relativamente directo de él, también fue muy malo. Él quemaba a los cristianos. Así, tenía un camino para llegar a Roma y estaba lleno de estacas y ahí ponían a los cristianos y los quemaban. Fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia, lamentablemente. Por eso han sido catalogados como anticristos. ¿Por qué? Porque han sido personas que se han opuesto al cristianismo. Pero, por ejemplo, yo hoy día me recordaba... a mí este tema siempre me ha gustado, por cierto. Eso debo ser muy honesto, desde que era chico. De hecho, por eso tengo esta polera. Si no se ve completa ahí, se puede ver. No queda mucho tiempo. No, si es que se ve ancha, no es lo mismo. Y recuerdo en los años 90 haber escuchado a un predicador, que a mi papá le gustaba mucho, por cierto, chileno, radicado en Brasil, Mario, no. Que mi papá venga a decirme cómo se llama, no me acuerdo. Darío Salas, me acordé. Y él hacía una comparación acerca de las profecías de Nostradamus y del Anticristo. Y que tenían mucha coherencia, por cierto. Pero, por ejemplo, él decía, claro, sabemos que el Anticristo va a venir de Oriente, que hay una profecía que dice que no va a gustar del amor de las mujeres. Y todas esas cosas uno las escucha. Yo sé que acá todos me ponen cara porque jamás lo han escuchado y tal vez usted en su casa tampoco nunca ha escuchado eso. Entonces, uniendo todas estas cosas hoy día, porque hoy día me dediqué mucho a esto, estuve toda la tarde en esto, me puse a pensar, primero que todo, ¿por qué creemos que el anticristo es una persona que va a venir y que va a hacer algo? Incluso es más, en la literatura popular y en el cine han surgido muchas películas acerca de esto. Puse ahí unas imágenes, una de las últimas, de un niñito. Ese niñito, para los que vivimos en los 80s, era el anticristo. Era el hijo de que engendraba el diablo. Se llamaba Demian. Para los que son de mi generación se acuerdan y tienen miedo. Ese pequeño niño que está ahí, sí. Yo no sé si ustedes que son más chicos vieron en el año 2000 justo salió una película también de Arnold Schwarzenegger. ¿Schwarzenegger sí? ¿Era Schwarzenegger? Sí, era Schwarzenegger. Que también perseguía a una mujer que la querían embarazar del diablo para que naciera el anticristo y él se oponía. En la literatura siempre se ha entendido como que el anticristo es el hijo que el diablo va a tener. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿de dónde sacan estas ideas? Y hoy día estudiando un poco más, analizando lo que es historia, tal vez no tanto Biblia, sino que historia, pude llegar a lo que dijeron los primeros pensadores de la iglesia y de ahí se desprenden estas ideas. Ireneo de León, él habló acerca del anticristo ya como un hombre. Porque Juan no habla de un hombre. Juan dice el anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo. Y Juan dice, y hay muchos anticristos que se han metido en la iglesia. Exacto. Y habla del espíritu incluso del anticristo. Pero después empieza a pasar el tiempo en la iglesia y Ireneo lo personifica como un hombre. Luego, déjenme corroborar los nombres, porque hoy día me metí muchas cosas en la cabeza, no ando tan memorioso. Es Ireneo de León, el primero. Hipólito de Roma también habla acerca de esto.
Y Hipólito compara que dice, si Cristo es un león, el anticristo también va a ser un león. Si Cristo es un rey, el anticristo también quiere ser un rey. Y compara como que el anticristo va a ser alguien que quiere ser muy parecido a Dios, tomándose las palabras de que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, que es lo que dice Daniel en su profecía. Pero después vi que San Agustín también escribe, ¿cierto? Y él habla de las cosas que va a hacer este anticristo. Él dice que si halláramos que la misma escritura nos dice que no solo se niega con la lengua, sino también con los hechos, con toda certeza topamos con muchos anticristos. Los que de boca confiesan a Cristo, pero con sus costumbres disienten de él. Hablando más o menos del espíritu del anticristo. Pero luego en la Edad Media, esto se desvirtúa. Y empiezan a haber monjes y pensadores como el abad benedictino Hudson de Montier, que él ya habla de un hombre. Habla de una persona que va a venir. Y que él dice que claro, que como Cristo nació en Medio Oriente, entonces este hombre también va a venir del Oriente. Y que como Cristo fue circuncidado al octavo día, este hombre también. Empiezan a darle características, ¿cierto? Después, Hidelgarda de Bingen también presenta a la figura del anticristo ya como un hombre corrupto, como un hombre malvado. Se le empieza a dar esta figura. Y Tomás de Aquino al final en su comentario en la epístola de Tesalonicenses, él empieza a hablarnos de que claro, de que algunos dicen que como es el anticristo, tiene que nacer en Oriente y tiene que ser, a lo mejor va a venir de la tribu de Dan, porque la tribu de Dan no se menciona en unos textos. Entonces empiezan como a sacar mucha conjetura que lamentablemente no sirve mucho, sino que solamente nos ha dado confusión, nos ha creado una imagen incorrecta. Y de eso es lo que yo quería comentarles, porque por ejemplo hoy día Fernando cuando le hablaba conmigo, él quería saber quién era el anticristo, cuándo iba a venir y qué iba a hacer. ¿Va a matar a alguien? ¿Va a hacer una guerra? Él estaba como emocionado con eso. Porque pensaba porque claro, las películas que nos mostraron un niñito diabólico que mata a su mamá, que mata a su papá. Por otro lado nos mostraron que la mujer iba a quedar embarazada del mismo diablo. Entonces nos llenaron la cabeza de tantas cosas que al final nos salimos de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Lo que dice la Biblia. De hecho, en la historia, la foto de los presidentes, porfa. Cada vez, y esto yo tengo 43 años, yo recuerdo al presidente Reagan, por ejemplo. Ustedes no tienen ni idea. Reagan en los años 80. Antiguo. Yo era chico, me acuerdo que a Reagan lo hicieron un atentado. Por eso me acuerdo. ¿Ves que salía un presidente nuevo? El anticristo. No, el anticristo, al tiro. Cuando salió George Bush padre, de hecho, este hombre, bueno, era bastante anticristo el hombre, sí. De hecho, él fue el que hizo la primera mención del nuevo orden mundial. Él llamó a las naciones a estar expectantes porque venía un nuevo orden mundial al planeta. Después tuvimos a Bill Clinton con todos sus escándalos, ¿cierto? Con su esposa. Después tuvimos a George Bush hijo, que organizó la guerra de Irak. Después tuvimos a ¿quién? A Obama. Obama, me acuerdo con Obama, también cuando salió Obama, primer presidente negro, no, este es el anticristo, este sí que es el anticristo. Y me acuerdo que yo escuché el discurso de Obama cuando salió y tenía ganas de llorar. Era como tan emocionante, tan así... Dios mío, dije, este gallo capaz que sea el anticristo porque hasta yo me emociono y lloro, yo que no lloro nunca. Luego tuvimos a Trump, ¿cierto? Y cuando salió Trump, todos los demócratas, llegó el anticristo a la Casa Blanca. ¿Sí? Y ahora que salió Biden, lo mismo. Todos, no, si este sí que es el anticristo porque es medio pedófilo y toda la cosa. ¿Qué pasa? Siempre hemos buscado la imagen del anticristo. Queremos saber quién es, qué va a pasar. El papado, por ejemplo, ha sido acusado como el anticristo por muchas veces. O sea, yo también nací en los años cuando estaba el Papa Juan Pablo II. A ese papa nunca nadie lo acusaba porque decían que era muy bueno. De hecho, lo llamaban el papa bueno. Pero cuando murió Juan Pablo II y salió Benedicto XVI, ponían una imagen así como de justo de la guerra de las galaxias. No, si este papa parece que es malo, este es el anticristo. Y el papa negro y las cuestiones. Y la gente siempre como que busca la conspiración media rara. Después más encima Benedicto abdica y llega Francisco, que es latino y que es jesuita. Y no, ahora sí que y siempre estamos buscándolo, ¿se dan cuenta? De hecho, curiosamente, acerca del papado, Martín Lutero acusó de anticristo al Papa León X,
que era el hombre que llevó a la Iglesia Católica a la corrupción total. El tema de las indulgencias y el tema de las bulas papales, así que alejado no estaba. De hecho, Lutero tenía mucha razón. Pero entonces íbamos viendo que Lutero acusó al papa de su tiempo de ser el anticristo. Nosotros buscamos que un presidente tal vez sea el anticristo. Pensamos que el anticristo va a ser un líder, va a ser alguien. Y si nos vamos a Juan, y si no es una persona, y ahí es donde surgió mi pregunta hoy en día. Si el anticristo no es una persona, y nosotros los cristianos muchas veces ¿qué hacemos? No, es que cuando salga el anticristo ahí es porque queda poco tiempo, ¿cierto? Los cristianos estamos así como que no, porque hay que estar preparados, pero todavía como que falta un poco, porque no se han visto tantas cosas. O los cristianos andamos sino especulando y sale un presidente, no, si este sí es el anticristo, andamos apuntando. Hay hermanos que hacen videos, que yo el otro día vi un video de un hermano que con su lapicita escribe todas unas líneas y este año va a pasar esto y aquello. Y queremos entender eso. Yo a todo esto, yo estoy aquí hablando como si todos ustedes pensaran como yo. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿A alguno le interesa este tema? ¿A alguno está diciendo, pucha, este hombre está hablando puras día de culto perdido, este hombre está hablando puras tonteras? No, es algo que yo no quería escuchar. No lo sé, me interesaría también saber qué opinan. Pero a mí se me hace interesante. ¿Por qué se me hace interesante? Porque yo crecí en una iglesia en la cual me decían que en los postreros tiempos, cuando aparezca el anticristo, va a venir la marca, los van a perseguir. Después me acuerdo que en la iglesia que yo me crié se hablaba mucho de eso, de la persecución, de que porque yo voy a decirlo ya, no importa, como decía un humorista, lo voy a decir igual. Yo me crié en una iglesia que era la única iglesia que se salvaba, la única iglesia que se iba al cielo. Entonces siempre nos creaban con esa mentalidad de como de que y ustedes van a ser los perseguidos porque son los únicos que tienen la verdad. Pero después con el pasar del tiempo uno se da cuenta que hay muchos más hermanos y uno empieza a ampliar un poco su conocimiento y el evangelio se agranda. Y recuerdo que en los 90 se hablaba mucho del tema escatológico del rapto. Venía el año 2000. Otra cosa, nosotros cuando yo era chico, claro, incluso había un hermano que decía que él había leído una Biblia que decía que llegábamos solo hasta el 2000 y cosas así. Entonces eso también generaba expectativa porque nosotros decíamos, ¿y realmente pasaremos el 2000? ¿Qué irá a pasar? ¿Vendrá el anticristo antes? Y de hecho esa película de Schwarzenegger que yo les digo pasaba justo el 31 de diciembre del 99. Era como bien escatológica. Dice, a ver, quiero leer un poco. La Claudia dice que le encantan los temas. Dice la Yasna, gracias, me encantó el tema. Creo que es necesario entender mejor la Biblia, leerla más y no dejarnos llevar por noticias e información que no es verdad. Felipe también dice, buenos temas. La Camila dice, pienso mucho en el espíritu del anticristo más que en una persona. Pienso que ese espíritu está en la tierra, que se opone a Cristo. Bien. Marcelo dice, yo pienso que los anticristos son todos los que aborrecen a nuestro Señor. Y que no es solo uno, sino todos los que persiguen a los hijos de Dios. ¡Wow! Muy buena reflexión. Entonces, retomemos. Yo quise entender un poco este tema y me fui no solo a lo que dice Juan, ya que Juan menciona al anticristo puntualmente y todo eso, pero yo me fui hoy terminé leyendo el texto donde Jesús habla acerca de estos postreros tiempos, en los que va a venir alguien, y ahí es donde yo quiero que vayamos. La Biblia, el primer texto que le pedí a Claudia está en Mateo 24, 30 y 32. ¿Cierto? Ahora la Carlita dice, reconozco que me encanta este tema, también desde muy pequeña, llegaba a soñar peleando contra él. La Carla siempre es bélica. Bien. La cita dice... Uy, se me apagó. ¿Lo pusiste, Claudina? Porfa. O pásenme una Biblia mejor. Perdón, están en el TV, si no me equivoco. Ya, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano
está cerca. Jesús, al hablarnos de esto, nos está un poco más adelante a decir, el día y la hora nadie lo sabe, ¿cierto? Pero lo importante es que hay señales, hay indicios de lo que pueda pasar. Y creo que sin duda alguna tenemos los indicios más evidentes hoy. Yo personalmente, y aquí voy a hablar muy a título personal, no voy a hablar ni a título teológico, sino que voy a hablar de lo que yo pienso tal vez y entiendo un poco. Para mí el año 2020 marca marca una etapa, para mi gusto. Nunca en la historia de la humanidad nos habían controlado tanto como lo están haciendo hoy. Hay quienes hablan de ingeniería social, hay quienes hablan de que han sido pasos pensados y establecidos para ver cómo reacciona la población frente a diversas situaciones. Y también los teóricos de la conspiración, claro, hablan de que no, que el virus no existe, o que se habló mucho de la pandemia. No quiero negar eso. Yo acá, David me está mirando con cara de... Y yo estoy pintado porque él trabaja en salud. Karina lo mismo, la Karina de cuando hablamos de este tema casi me mató. ¿Por qué? Porque no podemos negar que el virus existe. Está y las personas se han enfermado, las personas... Estamos viviendo una pandemia, nos guste o no. De hecho, no creo que a nadie le guste, por cierto. Pero creo que el manejo de la pandemia es el punto social que a mí me genera un poco de ruido. La palabra, por ejemplo, cuando Jesús les envía... Jesús, el contexto histórico es este. Ellos están hablando, pasan por el templo, Jesús les dice que ese templo va a ser destruido. Los discípulos quedan así como medio, ya como pensando qué pasó. Van al monte y ahí le preguntan, Señor, ¿qué pasa? Cuéntanos, ¿qué pasa con estas cosas del fin? Lo voy a leer, ya voy a leer este texto para que lo entendamos mejor. En Mateo 24:3 dice él estando él sentado en el monte. Denme un segundo, por favor. Ahí sí. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos, oirán de guerras, de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Entonces vendrá el fin. Y para mí este texto es esclarecedor, pero completamente. Porque me acuerdo que eso es lo que hablaban el otro día, los aborrecerán por causa de mi nombre. Tal vez no se trata de que nos odien a nosotros personas, sino que al igual que el anticristo, que no es una persona, sino que es una idea, es un concepto, es un grupo, es algo más que una persona, nosotros también, a lo mejor la gente no nos odia como personas, pero el cristianismo en sí está cada vez más desprestigiado, está cada vez más cuestionado, está cada vez más puesto en tela de juicio por la sociedad, ¿cierto? Yo he estado, bueno, todos lo saben, a mí me gusta mucho el tema politológico, escucho harto, conferencista, y me he dado cuenta de eso, de que hay mucho ataque, o sea,
Los ataques ideológicos de hoy en día, las corrientes ideológicas de hoy en día, se presentan a sí mismas como muy progresivas, muy actuales, lo que tú piensas es medieval, es del siglo pasado, nos hace retroceder en el tiempo. Son frases que ustedes van a escuchar muchas veces, en varias partes. Si uno no está de acuerdo con ciertas agendas de hoy en día, eres un retrógrada. ¿Qué significa eso? Atrasado. ¿Cierto? Esas cosas van generando roces en la sociedad. Esas cosas van haciendo que la sociedad se polarice cada vez más. Y cuando estas ideologías llegan a los poderes y llegan a los gobiernos y se convierten en leyes, la situación va cambiando. Y hoy estamos en esa fase de la historia. Hoy estamos en una fase, tal vez nosotros Chile somos el último país de América y al fondo no lo vemos tan patente. Pero basta ir al hemisferio norte, Canadá, Holanda, para ver que ellos ya han pasado por todas estas fases. Nosotros hoy como región, como Latinoamérica, estamos viendo que Colombia hoy está en un estallido social muy similar al que vivimos nosotros hace 2 años. Muy similar. Muy similar a lo que pasó en Ecuador, a lo que pasó en Hong Kong, las revueltas que han habido, eso estoy hablando, en Colombia recién. En Argentina no hubieron, porque justo se toparon con elecciones y al final el pueblo eligió un presidente antes de que llegaran a revueltas. Pero si se dan cuenta, hay algo que es una tendencia que se marca. La humanidad está cambiando, la sociedad está cambiando, el mundo, como decía en la antigua canción, el mundo está cambiando, ¿cierto? Y esos cambios hacen que se cumpla mucho todo esto que dice Jesús. Porque, como les digo, hoy la gente está tan polarizada, está tan en su trinchera, por decirlo así, que cuando la otra persona piensa distinto, vienes a ser como un enemigo. Hoy la gente no conversa, no debate para entender ideas, debate para aplastar al otro y ganar con su idea. Hoy he escuchado un debate de Pablo Muñoz Iturrieta, acá en Chile, de hecho, en La Tercera, y la periodista cada 2 minutos le decía, ya, pero es que en Chile nosotros ya hicimos la ley contra eso, así que esto ya está resuelto. Y hablaban acerca de una nueva instrucción en enseñanza de educación para los niños párvulos, educación sexual. Y él decía, no, pero es que esto es nefasto por esto. Pero es que la ley ya lo hicimos, así que no hay nada que hacer. A cada rato lo repetía, lo reiteraba. Muchas veces me dejó mucho pensando eso. Porque cuando las cosas se convierten en leyes, ya no hay mucho que hacer al respecto. En Estados Unidos la ley obliga a... Y de hecho esto fue un caso jurídico. La ley obligó a una pareja de pasteleros, una familia cristiana, una pareja gay, quiso que ellos le hicieran el pastel de bodas, no nadie más. Solo ellos. Y como ellos se opusieron por objeción de conciencia, los llevaron a juicio. Y estuvieron años en pelea. Al final ganaron. Pero los 5 o 6 años que estuvieron en disputa, al final los hicieron quebrar. Hoy hay países en los cuales las ideologías han permeado tanto. Por ejemplo, en México hablaban de que todos tienen derechos, menos las personas que opinan como lo que siempre se ha pensado. Todas las nuevas ideologías, sí, eso se celebra, pero lo establecido, no, eso es antiguo, eso es retrógrado, eso es malo. Y la sociedad cambió, giró su pensamiento, eso es lo complejo. Entonces cuando uno, por ejemplo, lee aquí la palabra que dice, claro, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Dice, aparecerán muchos falsos profetas. O sea, hay que entender de que ese giro hoy es posible. Yo creo que cuando yo era chico era impensable que por ejemplo, en una familia un hijo pudiera traicionar a su padre. No, es mi papá. Pero hoy, por ejemplo, está tan polarizada las cosas que y hay estados que están haciendo leyes ¿para qué? Para que la patria potestad de los padres incluso prime menos que la decisión de los hijos. Hay países, en Europa de hecho están... que hoy un hijo, si quiere hacer un cambio en su cuerpo, por ejemplo, ya no tenga que pasar por sus padres. Entonces, dense cuenta, son pequeños pasos, pequeñas cositas que van cambiando la sociedad. Ese espíritu del anticristo, no el anticristo como una persona, sino que ese espíritu
está desde hace mucho tiempo operando acá en medio de nosotros. Está operando de hace años ya, 40, 50, 60 años. El mundo empezó a girar desde los años 60 aproximadamente y ya no ha habido vuelta atrás. Cada vez un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y muchas veces a mí, por ejemplo, cuando yo era chico, estas cosas me producían ansiedad. Porque yo decía, pucha, el mundo va a cambiar, nos van a perseguir, van a venir con militares a matarnos. Aparte que en esos tiempos se recreaba mucho eso. Mi papá nos hacía ver una película del rapto, muy mala, por cierto. Es que, claro, que no, esa es moderna al lado de la que nos hacía ver mi papá. Era de los 70, así con pantalones pata elefante, pero los perseguían hasta las montañas y se decían al último rincón. Y uno de la familia igual los traicionaba, era como bien. Entonces uno tenía esa imagen. Después, años después, se hicieron esas películas donde la gente desaparecía y quedaba la ropa en el piso. Y todos tienen como esos conceptos, pero no es tan así. Este texto, y por eso me quedé en este texto, lo que dice Jesús, que es muy relevante, este texto tiene palabras importantísimas. Y la frase más importante de lo que les acabo de leer es esta: el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando leí esta frase por enésima vez, este texto lo debo haber leído muchas veces en mi vida, la palabra, pero hoy me hizo un sentido distinto. Entendí que el permanecer firme no tiene tanto que ver con el martirio, que era el martirio que yo temía cuando era niño. Cuando leíamos estos textos y entonces los perseguía, yo decía, oh, nos van a perseguir. Y a lo mejor yo voy a decir, no, me voy a entregar. Casi lo pensaba yo. Lo debo confesar. Pero hoy me doy cuenta que no, que el mantenernos firmes tiene que ver con lo que hemos entendido de Dios, con lo que hemos conocido de Dios, con lo que Él ha hecho en nosotros. Y eso permanece. De hecho, quiero leer el otro texto que te pedí, Claudita, porfa, que está en la otra versión, si no me equivoco. La voy a cambiar, porque me encantó esa versión. Es una versión muy moderna, y por moderna no lo entiendan como progresista ni mucho menos, sino que es muy explicativa. Por eso me gustó. Se los voy a compartir. Dice, ¿de qué verso te dije, Clau? 34-50. Perfecto. Dice, solo entonces, esto está a continuación de lo que dijo Jesús de la higuera, lo que les leí al principio. Dice, solo entonces terminará esta era de maldad, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Y eso lo cantamos toda la infancia, con el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasa, y se volvía monótono, pero hoy me hace tanto sentido el entender que la palabra de Dios es lo que permanece. Lo que hemos aprendido del Señor es lo que permanece. Lo que Dios nos ha entregado y nos ha enseñado y lo que Él manda, eso es lo que permanece. Quiero seguir leyendo. Dice, ahora bien, nadie, ni siquiera los ángeles, sabe el día ni la hora del fin. Solo el Padre lo sabe. Este mundo incrédulo, que continuará entregado a sus banquetes y fiestas de bodas, hasta el día de mi venida, le va a pasar lo mismo que a la gente que no quiso creer a Noé hasta que fue demasiado tarde y el diluvio los arrastró. Cuando yo venga, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán realizando sus quehaceres hogareños. Una será tomada, la otra será dejada. Por lo tanto, deben estar listos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. De la misma manera que el padre de familia se mantiene vigilante para que los ladrones no se introduzcan en la casa, ustedes también deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Son ustedes siervos sabios y fieles a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano. Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Los pondré a cargo de mis bienes. Pero si son tan malvados que creyendo que voy a tardar en venir, se dedican a oprimir a sus consiervos, a andar de fiestas, a emborracharse
El Señor llegará cuando menos lo esperen. Los azotará severamente y los enviará al tormento de los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es otra imagen que yo tenía de chico. Bueno, las imágenes de hecho han servido mucho a lo largo de la historia para entender la Biblia. Este es un pequeño paréntesis. Los vitrales gigantes de las iglesias católicas medievales son imágenes. La gente no sabía leer, se guiaba por imágenes. La imagen es importante. Yo creaba mis propias imágenes. Yo siempre he dicho que tengo mente de cineasta. A mí me cuentan algo y yo me lo imagino automáticamente así, una imagen. Entonces yo cuando decían esto, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, yo me imaginaba ese cuadro que tenía la abuela cuando entrábamos a la casa, que se veía una luz gigante así, fuego por todas partes, como que los cristianos se iban yendo y los que quedaban abajo quedaban sufriendo. Es una imagen pero que está ahí. Pero saben, me encantó esta versión y por eso las quise poner, porque miren, hay muchas cosas importantísimas. Leímos delante, en el texto que les leí anteriormente, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Persevere en qué? En la palabra. O sea, mantenga los estatutos, los mandatos de Dios y se rija conforme a ellos hasta el fin. Lo he dicho en varias predicaciones porque creo que estoy pegado un poco con este tema, pero creo que es relevante, por eso lo voy a seguir diciendo. Hoy vivimos en una sociedad que es contraria a lo que Dios quiere para nosotros. Hoy, más que nunca en la historia, el mundo va en contra, en el sentido contrario de lo que Dios quiere. Y tenemos que permanecer en la palabra, nadar contra la corriente. No es fácil. Sé absolutamente que no es fácil. Cada día se va a poner más difícil, ténganlo por seguro. Pero fíjense, acá hay una parte que me encantó. Dice que dos personas van a estar trabajando, ¿cierto? Uno se la ha tomado, el otro se la ha dejado. Dos mujeres están haciendo los quehaceres, una se la ha tomado, se la ha dejado, ¿cierto? Pero me encantó esta parte, no había reparado en ella. Dice, ¿son ustedes siervos sabios y fieles a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano? Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Y yo siempre, y de hecho toda la iglesia, esto es un clásico, yo me acuerdo que cuando yo era chico, no voy a decir su nombre, pero había un hermano que siempre como que intimidaba a la gente. Y decía, claro, si el Señor viniera, diría, ¿quiénes se van? No se va nadie. Y la iglesia todo así que decían, amén, ayúdanos Señor, cúbrenos con tu sangre. Porque la gente tenía miedo y tenía culpa. Y más encima te ponían esta película que la gente desaparecía y quedaba la ropa en el piso y los otros se quedaban. Y sumen las cosas, igual es como... da un poco de cosas. Pero aquí está la clave. Dice, benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. ¿Cuál es el deber de nosotros como cristianos? ¿Cuál es el deber de nosotros como cristianos? ¿A qué nos llamó y qué les dije en la predicación anterior? ¿Cuál es el ministerio que tiene todo cristiano en el mundo? Reconciliar al mundo con Cristo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos criamos en una iglesia que nos culpabilizaba y que nos hacía sentir siempre indignos. Y lo somos. Si esto es un poco para... yo sé que no es fácil de entender. No merecemos ser salvos. No. Si Dios nos salvara por lo que hacemos o no hacemos, no habría salvación. Ni usted ni yo somos buenos. No lo somos. Somos pecadores. Pero Jesús vino a morir por nosotros para que a través de Él seamos salvos. A través de su sacrificio nosotros somos salvados. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que creemos. Y cuando creemos, ¿qué hacemos? Empezamos a vivir nuestra vida conforme a lo que creemos, que son las enseñanzas que nos dejó Jesús. Empezamos a guiarnos según su palabra, empezamos a hacer lo que Él dice que hagamos. Y entre todo lo que dice que hagamos, es que reconciliemos al mundo con Cristo como nosotros hemos sido reconciliados. ¿Se entiende? Esa es como la idea. Entonces, ¿el Señor viene pronto? Sí.
¿El espíritu del anticristo está en el mundo? Sí. ¿Va a venir un anticristo, un hombre rubio? No, no sabemos. Creo que no. De hecho, es más, ahora voy a concluir con mi teoría personal. Pero sí creo fielmente de que nosotros como cristianos hoy tenemos que hacer algo. Y es estar firmes, permanecer. Me acuerdo que la profe Yovi dijo eso una vez y me hizo mucho sentido. Ella de hecho nos parafraseó una canción secular del dúo dinámico. Resistiré, erguido frente a todo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Y es muy buena esa canción. Dijo, así tenemos que ser los cristianos. Hagamos esa canción nuestra. Dijo, porque de eso se trata. El que persevere hasta el fin, el que resista, el que soporte las batallas que vienen. Porque las batallas, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, no son, es que hoy estoy tan mal, estoy deprimido, porque sí, estoy decepcionado. No, las batallas son mucho más grandes que eso. Son una sociedad, un mundo, un sistema que quiere que nosotros dejemos de creer en Cristo, que dejemos de hacer lo que Él nos manda y que nos guiemos por sus leyes y por sus principios. Resistir a eso es difícil, pero no imposible, porque estamos ayudados por el más grande, por el Espíritu Santo que está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, no sé si se va entendiendo esta madeja que es un poco enredada, pero yo creo que la vamos desenredando. Permanezcamos hasta el fin. ¿Cuál fin? No sabemos cuándo es el fin. La Biblia dice que ni siquiera los ángeles lo saben. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a las señales. Las señales están cumpliéndose. Por lo tanto, ¿qué significa? Que viene pronto. ¿Cuánto pronto? No lo sabemos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Permanecer. Permanecer y permanecer. Y permanecer haciendo lo que Él nos mandó. ¿Qué nos mandó Él a nosotros? A reconciliar al mundo. Nos mandó a alimentar a la gente, a reconciliar al mundo. El trabajo que está haciendo la iglesia en los grupos de conexión es un trabajo espectacular, maravilloso y que cumple perfectamente con eso. Cumple con el rol de alimentar, con el rol de llamar, con el rol de reconciliar a las personas. Los devocionales que estamos haciendo, que nuestro pastor está haciendo, sirven para que las personas puedan volver y reconciliarse con Cristo. Estamos haciendo lo que Él nos dijo. Si estamos haciendo lo que Él nos dijo, cuando Él venga nos vamos a ir con Él. ¿Somos pecadores? Lo somos. Arrepintámonos de nuestros pecados y día a día procuremos, con la ayuda del Señor, ser mejores. Pero, por eso quiero que esta palabra termine inyectándonos no de miedo, no de qué va a pasar, no de que viene la Agenda 2030, este mundo se va a acabar. Viene, eso es verdad, viene. Y de hecho, con eso quiero concluir. Existe una agenda, voy a hacer este pequeño paréntesis, una agenda de la ONU. Yo sé que no todo el mundo lo ha escuchado. Yo cuando lo escuché quedé así como... Me hizo mucho sentido. Viene una agenda de la ONU y de hecho nosotros estamos en esa agenda como país desde el año 2016. Una agenda que se llama... ¿Tenéis la imagen, Clau? Sí, por fin. Se llama Agenda para el Progreso. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es el nombre. Son 17 puntos que la ONU quiere instaurar de aquí al año 2030. Entre ellos está salud para todo el mundo, igualdad de género, mares limpios, energías renovables y muchas cosas. Y eso me retrotrae a un texto que no lo anoté, burro, pero yo sé que muchos lo han escuchado, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces estamos muy cerca. Y el mundo entero, ¿qué está diciendo? Hoy estamos con revueltas en todo el mundo, no solamente acá en nuestra región. En Europa están agarrados del moño porque hay gobiernos que quieren una cosa, otros que quieren otra. Ellos funcionan como comunidad, más países, así que aún peor. Unos países se salen del grupo, otros la cosa no está muy bien. Canadá, que nosotros lo vemos como un gran país, por lo que escuchaba de lo que decía Pablo Muñoz, Canadá está mal económicamente y demográficamente. Los países de Europa y los países más progresistas hace mucho tiempo que han bajado su natalidad,
Por tanto, están teniendo un problema económico grande al no poder suplir la gente que hoy trabaja las pensiones de aquellos que trabajaron. Tienen un descalabro más o menos grande. Y lamentablemente la cosa sigue así. ¿Para dónde vamos? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Esto va para, no sé, va a llegar tal vez un sistema, va a haber, no sé. Pero lo que sí sé es que ya las señales están cumpliendo, por lo tanto Cristo viene pronto. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Nos aterramos? ¿Nos encerramos en un búnker hasta que llegue el 2030? ¿O seguimos trabajando, como dice el texto de Mateo? Que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él quiere y lo que Él dejó para nosotros. Entonces, esa es la invitación esta tarde. Yo quiero darle ánimo en esta hora, a pesar de que yo no soy la persona más animosa del mundo, ni soy la persona más optimista del mundo, pero la Biblia me da ánimo y me genera un optimismo. ¿Cuál es el optimismo? Es que primero que todo nosotros no somos de este mundo. Como decía el antiguo corito, yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial. Por lo tanto, para allá vamos. ¿Cuándo? Más pronto de lo que pensamos. Por tanto, que no nos preocupe tanto lo que pasa acá. Que no nos preocupe si va a venir un hombre, un Mesías que ahora están reconociendo en Israel, o va a venir de Medio Oriente. No sabemos. O a lo mejor la ONU va a ser... No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús dijo que Él venía y viene. De que Jesús dijo que viéramos las señales y cuando las señales se cumplieran, Él está muy pronto a venir. Y que cuando venga nos pille haciendo, la versión de 1960 dice, nos encuentra haciendo así. Pero me gustó más esta versión porque es más clara. Nos encuentra haciendo ¿qué? Alimentando al hambriento, cuidando la casa, como ese padre de familia que se preocupa que no entre el ladrón y no lo pilla desprevenido. A nosotros tampoco. Que no nos pille desprevenidos. Y si hemos estado desprevenidos, aún es tiempo de, una palabra muy antigua, pero bien canuta y bien antigua, pero me encanta, apercibirnos. Apercibas, hermano. Pero de verdad, ¿qué es apercibirse? Es darnos cuenta y tomar las medidas correspondientes. Hoy podemos hacerlo. Si nosotros como cristianos nos damos cuenta que, no, he estado viviendo muy relajado, así como he estado viviendo, como decían, ahí en fiestas, en casamientos, démonos cuenta. Estemos preparados. Si las personas, a lo mejor, si usted es una persona que no se está congregando y dice, y me topé con esto, ¿qué significa? Que Dios lo tiene en cuenta y quiere que usted entre en su camino y que esté desde la mano de Él, que empiece a instruirse, que empiece a hacer lo que Dios quiere. Si eso es así, muy pronto vamos a estar con el Señor. Y si estamos haciendo esto, y estamos trabajando y a veces nos hemos fatigado, y de verdad que se ha hecho un poco tediosa la carga, tú cobre ánimo, hermano querido, nuevamente, cobre fuerzas, porque queda poco camino, no queda mucho camino por recorrer. El Señor nos está inyectando un poco de fuerza para que continuemos esta milla que nos queda aún por recorrer. Así que eso es lo que les quería compartir hoy. A lo mejor no es lo que muchos esperaban, siempre lo digo, pero lo importante es que el Señor nos anima en esta tarde a que confiemos en que Él viene por nosotros, que estemos más cerca de Él que nunca, que aunque el mundo va al despeñadero y va a ser así, no va a cambiar esto, pero nosotros no vamos para allá, nosotros vamos hacia el otro lado. Así que esa es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, y que esto nos dé ánimo para continuar lo que nos resta por seguir. Sean todos muy bendecidos, muchas gracias por escuchar este mensaje y que Dios les bendiga.